Mateo capítulo 7, versículo 21. Voy a esperar a algunos hermanos que están buscando todavía para que lo leamos todos juntos. Gloria a Dios. Amén, parece que ya. Amén. Dice la palabra del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Ocupen su lugar, mis hermanos. El mensaje de hoy quiero que llegue a sus corazones. Quiero que llegue a tocar su corazón, a penetrar lo profundo de su corazón. Y para ello necesito su atención. Concentrémonos aquí en este lugar y dispongamos todo nuestro ser. El mensaje de hoy se ha titulado La voluntad de Dios, basándonos en este versículo. La voluntad de Dios. Durante muchos años, desde que Jesucristo vino a este mundo y desde que se empezó a predicar el evangelio de las buenas nuevas de salvación, claro está, el libro de Mateo no estaba escrito todavía, ni ninguno de los libros que nosotros conocemos, solo algunos que pertenecían a los compendios judíos. Pero el Nuevo Testamento no se escribió sino hasta cientos de años después. Pero desde que Cristo empezó a predicar el evangelio de las buenas nuevas de salvación, la gente empezó a querer ir al cielo. Los discípulos le preguntaban al Señor: ¿cuándo sucederán estas cosas? El fin del tiempo, el fin de cuando ya se acabe todo. El Señor decía: no les toca a ustedes saber ni los tiempos ni las sazones. Pero ha existido desde años hasta el día de hoy y todavía continuará el deseo de ir al cielo. ¿Usted tiene deseo de ir al cielo? Yo sé que tiene deseo de ir al cielo, por eso está hoy acá. Pero hay una dificultad. De los muchos que quieren ir al cielo, dice el Señor en su palabra que no todos van a entrar en el reino de los cielos, no todos van a ir, sino solamente algunos van a ir. Porque no se trata de solo de desear y querer, sino se trata de seguir ciertos reglamentos. Y uno de los reglamentos en los cuales vamos a enfocarnos el día de hoy es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad? Hay dos maneras de conocer la voluntad, porque hay dos clases de voluntad. La primera, o el orden no importa, pero hay una. La primera que les voy a mencionar es la voluntad, que es el deseo de hacer las cosas, el interés de hacer algo. Por ejemplo, yo deseo tener, ¿qué podría pensar yo? X cosa, ¿no? Desear, querer, desear. Pero el otro deseo es desear que se haga, que alguien lo haga. Uno es el desear que yo quisiera tenerlo, el otro es yo quisiera que alguien lo hiciera. Que alguien hiciera, que alguien lo deseara. Y el deseo del cual voy a estar hablando hoy, que es la voluntad de Dios, es lo que Él quiere que hagamos. Lo que Él desea que hagamos. Porque está escrito: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad
de Dios. Y para entender esto, quiero que leamos otra escritura. Y está en capítulo 21 de este mismo libro. Capítulo 21, versículo 28. Para comprender este versículo que leímos, leeremos capítulo 21, versículo 28. Hasta el 31. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondió él, dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondió él, dijo: sí, sí, Señor, voy. Y no fue. La pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Bien. Para comprender el versículo 21, con estos otros versículos podemos entender mejor lo que es la voluntad de Dios. Un señor, un padre de familia, en otras palabras, tenía 2 hijos. Estos 2 hijos representan la voluntad de hacer las cosas, el querer hacerlas y el no querer hacerlas. El padre tuvo el deseo que sus hijos fueran a trabajar en la viña y le dijo al primero: hijo, quiero que vayas a trabajar en mi viña. Y el primero dijo: no quiero, no tengo voluntad, no quiero. Pero dice que después se arrepintió y fue a trabajar. Entonces, como dijo no quiero, el padre se fue con su otro hijo y le dijo lo mismo: hijo, quiero que vayas a trabajar en mi viña. Y el hijo le dijo: sí, padre. Pero nunca fue. ¿Quién de los dos le parece a usted que hizo la voluntad del padre? El primero. El que dijo que no, pero después fue. Entonces, ¿cómo comprender la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios demanda que nosotros hagamos. Y el que no hace la voluntad de Dios, ese no tiene derecho a entrar al cielo, aunque quiera. Y nosotros, hermanos, estamos llamados a entrar al reino de los cielos. Hemos sido invitados para entrar al reino de los cielos. Se nos giró una invitación para nosotros, una invitación especial para un evento único en toda la historia. No la rechacemos. No rechacemos esta invitación para entrar al reino de los cielos solo por no querer hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? He escrito 2 voluntades de Dios, o mejor dicho, en 2 partes: la voluntad para todos y la voluntad para cada uno en particular. ¿Cuál es la voluntad de Dios
para todos los hombres nuestra santificación. Leamos en Génesis una de las voluntades que Dios preparó para todos. Génesis capítulo 1, versículo 27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, escuchen, esta es la voluntad de Dios para todos los hombres en general: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven en la tierra o sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que todo os he dado, toda planta que da semilla, que está sobre toda tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será de comer. Y fue así. La primera voluntad de Dios para todos los hombres es que vivan, que tengan hijos y que juzguen o que gobiernen sobre lo que Dios creó, esto es, los animales. Y hasta la fecha usted puede tener mascotas y las mascotas se sujetan. Incluso se han llegado a domar leones y osos, animales salvajes. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios fue que al hombre se le diera la potestad de dominar aún a las bestias. Esa es la voluntad general de Dios. Por eso es que nosotros todavía seguimos pensando en tener hijos, los jóvenes en casarse algún día y tener hijos, y así sucesivamente. Es la voluntad general de Dios. ¿Cuál es la otra voluntad general de Dios? Veamos Juan capítulo 3, versículo 14. Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Gloria a Dios. Juan 3, 14 y 15. Esta es la otra voluntad de Dios. Y como Moisés levantó de la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que todos, porque aquí lo dice, para que todo que en él cree. La otra voluntad de Dios para todos los hombres, además de que juzguen la tierra, además de que gobiernen la tierra, que vivan en la tierra y se multipliquen, es que sean salvos, que vayan al cielo, pues, en otras palabras. La voluntad para todos los hombres, esa voluntad de Dios es que todos los hombres vayan al cielo. Pero según el versículo 21 del capítulo 7 de Mateo, donde empezamos la predicación, dice que no todo aquel que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Pero la voluntad es que todos entren, ¿verdad? Dios creó esta hermosa tierra. La tierra es hermosa, hermanos, para nosotros. Pero no se quedó ahí, sino que creó un lugar especial para que después de que muramos y que seamos sepultados en la tierra y volvamos al polvo de donde hemos sido tomados, el Señor nos levantará para morar
en ese otro lugar que Él preparó para todos los hombres. Y Él ha hecho todo lo posible por que los hombres lleguen a ese lugar. Ha hecho todo lo que se puede, todo lo humanamente posible para que se logre. Pero el problema es que los hombres no quieren hacer la voluntad de Dios. Dios quiere en su voluntad salvarlos, pero los hombres no quieren. Digo, no todos los hombres quieren, porque usted sí. Y esto es, hermanos, lo que Dios quiere, que ustedes se salven. Pero ¿cómo se van a salvar? ¿Cómo es hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo yo hago la voluntad de Dios? ¿Se ha preguntado cómo? ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo se cumple la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nos salvemos, pero ¿cómo? ¿Cómo se logra eso? Hay muchas maneras de hacerlo. La principal es a través de Jesucristo. No hay otra, a través de Jesucristo. Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie, dice la Escritura, viene al Padre sino por mí. Él es el camino. Pero ese camino nos dejó un ejemplo de cómo debemos hacer la voluntad de Dios. Y es ahí cuando entran lo que Dios quiere que nosotros en particular hagamos. Que hagamos su voluntad en particular, porque a la hermana Consuelo, por ejemplo, Dios quiere que haga algo. Ella, pero tal vez yo no. Hermano Donald también. Dios quiere que haga usted algo, que cumpla la voluntad de Dios, en la cual yo no puedo. Porque es para usted, es particular. ¿Cuáles serán? Vamos a ir a ellas, hermanos. Tengan paciencia. Vayamos nosotros al libro de Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses. Capítulo número 4. Primera carta de los Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo 1 hasta el 6. Leamos. Por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Hasta el 6 dije, ¿verdad? Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho. Muy bien. En particular a nosotros. Vamos a tratar varios puntos. ¿Cómo es hacer la voluntad de Dios? Número 1, aquí dice, porque la voluntad de Dios es que seamos santos. Nuestra santificación, esa es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo lo logramos? Número 1, dice que cada uno tenga su propia esposa y que a esa esposa la tenga en santidad y en honor. Entonces comenzamos diciendo que a ese matrimonio, a esa pareja,
la cual Dios unió, ese esposo con esa esposa se lleven bien. Porque está de balde venir al culto y pelear en casa. Está de balde querer levantar las manos a Dios, pero también se la levanta la esposa al esposo. O el esposo a la esposa para golpearla. Entonces lo que Dios quiere es nuestra santificación, pero nuestra santificación tiene que cumplir con muchas otras cosas. En el caso de los esposos, es que su esposo, que el esposo, se mantenga en santidad, se mantenga bien, que la trate bien, en otras palabras. Mire, por ejemplo, acompáñeme a Colosenses, atrás de este libro, capítulo número 3. Colosenses 3, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Hablando de las hermanas que están casadas, las que están acá, una manera para cumplir la voluntad de Dios es que toda mujer casada debe sujetarse a su marido. Y que no ande de contestona, ni de respondona, ni de mandona en su casa, sino que honre la figura que Dios ha puesto por cabeza en el hogar, que es su marido. No pretenda una esposa ir al cielo haciéndole la vida imposible a su esposo, porque no va a entrar. Porque la voluntad de Dios es que la esposa obedezca a su esposo, que lo respete. Hay esposos que son difíciles, hermanos, ¿verdad? Pero aún así. Por eso es que Dios dotó a las hermanas con un corazón muy sensible. Hay unas que no, pero hay muchas que sí. Un corazón muy noble. ¿Por qué? Porque hay esposos ásperos que no pueden expresar cariño ni amor a sus esposas. Entonces la esposa, ¿cómo maneja ese papel de esposa? Bueno, sujétese aunque no le diga mi amor. Sujétese, es su esposo. ¿Quiere ir al cielo? Haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es esta: que la esposa haga que su esposo esté feliz, porque para eso se casaron, para darse felicidad uno con el otro. O se casaron para pelear. No, para pelear, ahí está el ring. Hay lugares para pelear, pero el matrimonio se hizo para amarse y para honrarlo como Cristo honra a su esposa, que es la iglesia. Jesús jamás le haría algo malo a su iglesia, y su iglesia debe respetar su autoridad y no hacer nada indebido que a su esposo le cause molestia. Por ejemplo, una de las cosas con las cuales tener feliz al esposo es alimentándolo. Porque a nosotros nos gusta comer, hermanos, hermanas, de verdad. Preparándole su almuerzo a como le guste a su esposo, no como usted le guste, sino como le guste a él. Porque cuando uno se casa, los gustos ya se van convirtiendo en uno solo.
Ya me está gustando lo que él coma o lo que ella come, ya me está pareciendo a mí también. Y no voy a cocinarle algo que a él no le gusta, sino que algo que a él le guste. Eso es honrar a Dios. Porque su esposo la va a alabar. Y va a ser una mujer virtuosa, como dice la Escritura, mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Qué dicha aquel que la haya. Entonces, brindándole el alimento. También, hermanos, sabe la Escritura, dice que la mujer no se niegue a su esposo, porque ambos son una carne y el esposo también tiene necesidades más allá de las del estómago. Yo he escuchado casos que hay mujeres que cuando se pelean con su esposo le dicen: no me toques, te vas a dormir en la sala. Y esto no puede pasar. No puede negarse el uno con el otro, porque ya no le pertenece la mujer a sí misma, sino le pertenece a su esposo, y su esposo le pertenece a su esposa. Y si se han de negar, dice la Escritura, que sea solamente para santificación, o sea, para consagrarse a Dios. Mi amor, mañana hago mi ayuno, por favor, respétame, ¿sí? Voy a abstenerme, voy a hacer mi ayuno, me voy a consagrar para Dios. Pero no porque estoy de berrinchuda, ahí me hiciste algo, no me toques. Lo que está provocando es que ese esposo corra sus pensamientos para otro lado. ¿Y qué dice para el esposo? El versículo 19: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No solo la mujer tiene el papel en el matrimonio, lo tiene el esposo. Si quiere que su esposa lo obedezca, si quiere que su esposa cumpla con el versículo 18, el esposo debe ganarse también esa confianza. Porque si el esposo no es sabio, va a arruinar su matrimonio. Dice: esposos, no sean ásperos. ¿Qué es áspero? Áspero es una superficie que no es lisa, ni suave, ni acolchonada, sino es molestosa, como que fueran piedras, o lo que usted puede decir nopal, o asfalto, o roofing. Eso tiene una superficie áspera, que usted no puede pasarse un pedacito de roofing aquí y acariciar su rostro, que le va a dejar todo repelado la piel. El esposo debe aprender, si ese esposo quiere ir al cielo, tiene que aprender a amar a su esposa, a tratarla bien, a mostrarle cariño, no solamente con palabras, sino con hechos. No, a no difamarla, a no hablar mal de ella. No sé si a usted le ha tocado, pero mi esposa y yo hemos tenido la experiencia de cada uno en su trabajo a escuchar cómo el esposo habla mal de su esposa. Ay, que mi mujer, que mi aquí, que por allá, y que por allá. Y la esposa igual, que mi marido y mi marido y mi marido. Eso no debe hacerse en alguien que quiere ir al cielo. Porque está prohibido por el Señor. El esposo debe respetar a su esposa, sea como sea. ¿Por qué Dios nos puso a los varones como cabeza? Porque también nos dio una cabeza de ingenios. Sabemos hacer mucha creatividad, muchas cosas nos la arreglamos. La esposa muchas veces no lo puede hacer. Es sabia para tomar decisiones, pero para hacer ciertas cositas, detalles, le cuesta mucho. Decía alguien que le dejó el carro a su esposa y fue a cambiar, y le quiso cambiar el aceite y le echó hidráulico al motor. Líquido hidráulico, el que sirve para el volante.
Hay esposas que tienen que batallar porque sus esposos no son capaces de ayudar. Hay esposas que batallan porque sus esposos no saben ser esposos. Pero el esposo quiere irse al cielo. No puede ir al cielo, no va a entrar. No va a entrar porque la voluntad de Dios es que ese esposo ame a la esposa que Dios le dio para cuidarla, para ayudarla, para no hablar mal de ella, sino para ser su ayuda, para que entre ambos formen un equipo para criar a los hijos. No se trata solamente, vamos a orar, vamos a cantar, vamos a ir al culto. No se trata solamente de eso, hermanos. Se trata de que cumplamos con nuestro rol en las diferentes áreas las cuales nosotros nos desenvolvemos. El padre como padre, el esposo como esposo, la esposa como esposa, para agradar a Dios. Porque si el esposo no sabe amar a su esposa, aquí, imagínense que el esposo esté orando a Dios, ay Señor, yo te alabo y te bendigo y te glorifico, pero a su esposa nunca le dice, te amo. Qué bueno el día que me casé. Gracias por este almuerzo. Cositas que también la honren a ella. ¿Cree que le agrada a Dios recibir alabanzas acá, pero tratando ásperamente a su esposa? Por eso muchas oraciones son rechazadas. Por eso mucha alabanza, mucho servicio a Dios es rechazado, porque en casa no está haciendo bien las cosas. Y si queremos llegar al cielo, que queremos que nuestras oraciones alcancen a Dios, hagamos bien. Cumplamos nuestro rol, la esposa con su esposo, el esposo con su esposa. Que el incrédulo pueda decir, mira, estos esposos antes yo los conocía, que peleaban y escuchaban gritos y sartenazos, mira ahora salen bien, hablan bien, se tratan bien, ya la abraza, ya le dice mi amor. Qué bonito, hermano. ¿No cree? Porque no solo nomás de chulear a Dios, como chulear a Dios con palabras y Señor, te amo y aquí por allá. Y la esposa que Dios le dio para amarla, puro cactus, pura tuna con espinas. Eso no está bien. Eso no está bien para quienes quieran ir con Cristo Jesús. Miren, en Efesios 5, 22 al 28, esto es para los matrimonios. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como Cristo está sujeta, como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El mejor ejemplo de esposo es Jesucristo, que se entregó por su amada, por su iglesia. Ese ejemplo debemos de seguir nosotros, de entregarnos por nuestras esposas, de no sacar los trapos al sol por allá. Si no está conforme con cómo es su esposa, hable con ella. Hable con ella, así como resuelve el asunto personal con Dios, orando, hable con ella. Mi amor, tengo 85 años de casado contigo.
Y mira, nunca te he dicho esto. Pero nunca es tarde. ¿Sabes qué? Esto no me ha gustado de ti. Entonces la esposa le va a decir, pues aprovecho yo también para decirte que también no me gusta esto de ti. Pero bueno, algún momento tiene que salir todo aquello, ¿no? Que está guardado, que está oculto. No hay mejor matrimonio que aquel que todos los días se cuenta algo y que no tiene pena ni vergüenza de hablar aún las cosas más vergonzosas. El esposo puede con confianza, mi amor, fíjate que en el trabajo hay una señora, una muchacha que por ahí me guiñó el ojo. Solo quiero decirte que aunque haya un jardín alrededor mío, tú eres mi flor. Porque luego hay gente maliciosa allá afuera que lo miran platicando y le van a llegar con chisme a su esposa. Mejor vaya usted primero, adelante, se le sea sabio, sea entendido, vaya. Y la esposa diga, no te preocupes, mi amor, yo confío en ti. Qué bonita es una relación así. Una relación que honre a Dios en la manera de que como esposos, porque el matrimonio es la institución que Dios estableció. Es lo primero, una de las cosas que estableció, instituciones que estableció el Señor en el huerto del Edén. Por tanto dejará al hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces, eso es de respetar. Por eso es importante. Y por eso traigo esto aquí, hermano, porque yo me he puesto a pensar y pedirle al Señor, Señor, algo más tenemos que aprender nosotros, además de cantar y de saber adorar. Hace 8 días hablamos de la adoración a Dios. Pero muchos no pueden adorar porque no pueden tener una relación con su esposo y su esposa. ¿Cómo la van a tener con Cristo Jesús? Pero si su relación es muy, muy hermosa, entonces también va a ser hermosa con Cristo. ¿Comprenden? También encontramos, esto ya no va solo para los esposos o para todos los esposos, esto va para los hijos. Por eso digo, estos son voluntad de Dios personal. Si usted todavía tiene padres, le incluye. Si no tiene padres vivos, entonces ya no es para usted. Versículo 20, estamos en Colosenses. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Ya ve? Hijos, obedezcan a sus padres porque esto agrada al Señor. O sea, esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere de ustedes, que agraden a sus padres. Si algún hijo pretende llegar a Dios y orar y ser usado por el Señor, pero es rebelde en su casa con sus padres, ese nunca va a ser usado como debe. Porque al Señor le agrada hijos obedientes. Que sean obedientes, que no andan de respondones ni de rezongones, ni poniendo argumentos para defenderse. No, obedezca. Fácil. Así como se sujeta a su maestro. Así como se sujeta a alguna ley terrenal. Los que trabajan, lo que dice el jefe, ¿verdad que eso se hace? Nada de estar peleando. No, es que mire aquí y mire allá. No, cuidadito. Ya tiene un pie. Lo que está haciendo es sacando un pie porque el otro ya va para afuera. Los hijos tienen que aprender a ser obedientes, porque si son obedientes a sus padres que miran, aprenderán a obedecer a Dios que no miran. Aprenderán a ser obedientes en la iglesia, a no andar de pleitistas en la iglesia. ¿Por qué? Porque han aprendido en casa de que se sujetan a la autoridad de su casa. Porque hay muchas personas en la iglesia cuando crecen se rebelan en todo, porque en casa se les rebelaban en todo a sus papás y todo siguió así.
y descubrieron que en casa mandaban más que los padres, entonces quieren mandar en la iglesia, quieren mandar en los trabajos, donde quiera quieren mandar. No, los hijos tienen que aprender a sujetarse también, a obedecer a sus padres. Efesios 6, 1 al 3 voy a leer, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto es la palabra de Dios para los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Yo soy un hijo todavía, el hermano Eury un hijo, y nuestros hijos y la hermana Consuelo todavía hijos. Todavía esto es para nosotros. Aunque ya tengamos hijos, seamos obedientes a nuestros padres. Esto agrada a Dios. ¿Usted quiere ser agradable a Dios? Amén. Agrade a sus padres. Y a los padres. Versículo 21, lea conmigo el versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué quiere decir exasperarlos? Es darles demasiada presión, exigencias para intentar hacerlos perfectos. A veces cometemos el error de exigirles demasiado y los queremos mantener una bolita ahí que no descubran nada porque hay que protegerlos. No, seamos sus amigos, hablemos con ellos, confiemos, démosle confianza a nuestros hijos, que vengan a contarnos aún sus delitos. Aunque el resultado va a ser disciplina, pero dales esa confianza de platicar. El buen padre conoce a sus hijos, sabe cuando están tristes, saben cuando están mal, saben cuando están haciendo algo malo. Y si nada más los ignoran, nada más exige y exige que se porten bien, pero no hay conversación con él. Mi hijo, ¿qué te está pasando? Mi hijo, yo veo que te está sucediendo esto. ¿Te fue bien en la escuela? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo te sentiste en la iglesia, mi hijo? Cuando se va uno de aquí, no ignoremos que nuestros hijos también estuvieron en la iglesia, también están en el culto, también oyen, también miran. Y no subestimarlos, no exasperarlos, sino tratarles con amor, tratarles con cariño. Así como Cristo nos habla en su palabra: hijitos míos. Así dice el Señor en su palabra: hijitos míos, por boca de sus siervos. Entonces el padre debe saber también amar a sus hijos, ganárselos. Antes de que se lo gane el amigo, antes de que se lo gane alguien allá afuera, ganarse a sus hijos, un padre ganárselos. Qué bonito es que un hijo, en lugar de acudir a alguien más, acuda a un padre. Mira, papi, me pasa esto. Mira, me pasa aquello. ¿Qué me aconseja? Yo ya tomé una decisión, pero ayúdame. O cuando cometen un delito: papá, mamá, hice esto. Yo sé que castigo tengo tal vez, pero miren, ayúdeme. Qué bonito es así, hermanos. Yo le cuento una pequeña experiencia que no se me borra de mi mente. Cuando yo era joven, cuando era adolescente, a mí se me cedieron las llaves del carro de mi padre. Me dio esa confianza de tener las llaves. Me dijo: por si alguna emergencia, mi hijo, ahí está el carro, si su mamá le da permisos. Porque cuando él se iba por trabajo, pero si no le da permiso, ni siquiera lo agarre. Y yo en una ocasión uno de joven, allá no hay carros, no todos tenían carro para ese tiempo, entonces era un lujo tener un carro y era presunción. Pues yo quise salir a presumir que tenía carro y le dije a mi mamá que me prestara el carro, que iba a salir. Mi mamá dijo que no había ninguna necesidad de salir con el carro. Y que papá había dicho que solo en necesidades. No, pero es que sí quiero salir, quiero ir. No, y no. Ah, pues yo me voy. Como tenía la llave, agarré el carro y me fui a echar una vuelta al mercado de un pueblo ya.
como decimos allá en Guatemala, chilerear, a presumir, en otras palabras. Y luego me fui al mercado del pueblo, de ahí donde yo era. ¿Y qué me pasó? Por desobediente, atropellé a una señora, a una anciana. De tal manera que todo esto, sus extremidades inferiores se quebraron. Ya estaba grande la señora. Y yo pensé lo peor que me iba a pasar, lo peor que me iba a pasar a mí. Pero había que afrontar las consecuencias. Yo desobedecí, yo enfrento mis consecuencias. Y subí a la señora al carro. Estaba joven, estaba adolescente todavía, que serán unos 14, 15 años por ahí. Como pude, subí a la señora a la pick-up y a llevarlo a la casa. Porque ¿a dónde acudo? A la policía no voy, hospitales no hay. Tengo que acudir a mis papás, aunque sé que me van a regañar y quién sabe qué más me vayan a hacer, me vayan a dar una buena coraceada. Pero voy a ir. Y llegué preocupado, bien temeroso. Y mi papá, con mucha sabiduría y templanza, no me dijo nada, no me dijo ni por qué ni nada, nada más agarró el carro y se llevó a la señora, manejó 2, 3 horas para llevarla al hospital. Allá estuvo con ella, la atendieron. Ya regresó bien tarde mi papá estaba trabajando. Ya regresó bien tarde mi papá, llegó a la casa, llegó molesto. Solo me pidió las llaves del carro y no me dijo nada. No, yo no, todo ese tiempo, hermano, yo no pude estar en paz. Yo sentía lo peor, ya sentía en mi cuerpo el castigo. Pero mi padre en esa ocasión me comprendió. Y para que yo aprendiera la lección, me quitó la llave del carro, que es la confianza. No la llave del carro, sino la confianza. Y me llevaba cada vez que iba a dejarle, porque la señora había que llevarle comida y dinero para su sustento, porque pues se quedó fracturada y con yeso. Entonces yo iba, cada vez que él iba, yo iba y me dejaba en el carro esperando. ¿Y sabe qué pasaba en mí cuando yo estaba en el carro? Arrepentimiento. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hacer que mi papá gaste un dinero que no había necesidad de gastarlo, tanto que le cuesta, tanto que les cuesta a ellos tener ese dinero, y para yo hacer todo esto? Es lo que, y me daba tristeza cuando yo miraba a mi papá venir, porque era una montaña, venía mi papá, y yo mi corazón estaba mal. Pero es una lección en la vida, que los padres, debe haber un punto en que nos tenemos que ser comprensibles con nuestros hijos, a pesar de las cosas que hagan, y no tratarlos como que fueran una basura, como que hay remedio. Si queremos ir al cielo y queremos llevárnoslo con nosotros, los hijos sean obedientes a los padres. Así como el Padre cuida a su Hijo, Padre Celestial nos cuida a nosotros. A ver, dígame, ¿usted qué merece de Dios para que lo cuide? Tan mal que nos portamos. Él nos habla y nosotros hacemos oídos sordos. Nos levanta a las 2 de la mañana para hablar con Él y nosotros vamos a dormir. Nos dice, y mi hijo, no te alteres, y nos alteramos. Mi hijo, y hacemos todo lo contrario, hacemos nuestra voluntad por encima de la voluntad de nuestro Padre. ¿Y qué hace nuestro Padre? Sigue esperando con paciencia que nosotros cambiemos. Así seamos nosotros también. El versículo 22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aquí a todos los que son amos, a los siervos, a todos los que trabajan, empleados, a quienes no trabajan y están bajo la autoridad de alguien, pero todo aquel que trabaja, si quiere hacer la voluntad de Dios y quiere irse al cielo con Dios, como dice la Escritura,
obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. Cuando se trata de obediencia no quiere decir que también lo obliguen a trabajar, a esclavizarse, no, sino que si alguna orden le dice, mira, ¿sabes qué? Muévete ese palet, límpiame, barre, mira, estás atrasado en tu trabajo, por favor. Otros lo están haciendo bien, mira, no seas holgazán. Pues está bien, claro que sí. Y si yo voy a trabajar, no lo voy a hacer por él, sino por Dios, agradando a Dios. Que eso también le agrada al Señor. ¿Cuántos, cómo se dice, empleados puedan haber respondones, contestones? Toda la vida en desacuerdo. Y muchos trabajando solo por dinero. A mí me ha tocado, yo como trabajador me ha tocado ver experiencias pasadas como personas solo trabajan por dinero. No pueden quedarse un minuto más, un segundo más. No pueden hacer un poquito extra porque no les pagan. Y yo fui enseñado por medio de mis padres a dar un poquito más sin necesidad de recibir dinero. Si lo puedo hacer, estoy en mis posibilidades de hacerlo, lo hago. De esta manera agrado a Dios. De esta manera pongo ¿cómo dice? Mi persona como un hijo de Dios, como un cristiano a la vista de los demás. Este es buen empleado. Lo recomiendo. Pero peor que un empleado ande haciendo, un empleado cristiano ande haciendo de las suyas. Todo respondón, contestón. Qué vergüenza, avergüenza a Cristo. Avergüenza al Evangelio. Pero si usted como empleado quiere agradar a Dios, haga bien su trabajo. Bien hecho, bien bonito, con estética. Yo soy una de las personas, hermanos, que a mí me enseñan cómo hacer el trabajo y procuro mejorarlo. No conformarme con cómo está, no, mejorarlo. Porque sé que Dios me da la creatividad para hacerlo, hacer el trabajo más fácil, con menos esfuerzo, pero con mismos resultados o mejores resultados. Y no holgazanes, que no lo conozcan a usted por ladrón, por perezoso en el trabajo. Manténgase ocupadito en algo, colabore en algo, aunque no sea parte de su trabajo. Hace muchos años trabajé en una compañía de plásticos, muchos años atrás. Caliente esa compañía, pero calor. Y me pusieron una máquina súper lenta. Y como a mí me gusta ser productivo, esa máquina me tenía como desesperado. Porque lo oprimía y así venía. Y tardaba. Entonces yo lo que hacía para aprovechar el tiempo, porque ahí no me gustaba estar parado mirando a qué hora, me aburría, me dormía, me desesperaba. Entonces yo iba a mis compañeros que sus máquinas eran rápidas y no les daba tiempo de poner su material, porque había que llevar su propio material, plástico y tornillos, cada uno con sus piezas. Entonces yo lo que hacía era ir a colaborarles. Señora, yo le ayudo, mire, ¿en qué le ayudo? Y a veces hasta yo me ponía a sacarles producción, porque hay quienes no tienen las habilidades que uno tiene. Entonces yo lo hacía hasta que me regañaron. Llegó el supervisor y me dijo: vete a tu lugar. Si no estás en tu lugar, te mando a tu casa. Bien enojado. No, pero es que yo estoy ayudando allá porque esta máquina está muy lenta, o póngame una más rápida porque está muy lenta. No, yo te puse aquí y aquí te quedas. Bien enojado. Bueno, ahí me puse, me paré, desesperado. Al poco tiempo me cambiaron. Me pasaron a la máquina donde yo fui a ayudar, a donde me encontraron ayudando. Digo: señora, véngase para acá y usted se va para allá. No, pues está bien. Qué bueno, porque la señora merece un descanso después de tanto. Y pues yo ahí estaba más joven. Ahora sí prefiero la máquina lenta. Hace tiempo, ¿no? Y resulta que cuando la señora baja su primer, ahí está la señora. Cuando cae esa prensa, un tornillo de quién sabe por dónde se salió y le pasó en la oreja y le cortó aquí. Y el supervisor solo se me quedó viendo como que avergonzado y
quería esconder la cabeza. Yo dije, Señor, Dios mío, me volvieron a poner esa máquina. Y no pasó nada. Miren, hermanos, uno como empleado cristiano, uno debe honrar a Dios en el trabajo. No le estoy diciendo mátese, no, tampoco. Haga lo que es justo, lo que es correcto. Porque también no le dé todas sus fuerzas. Aparte fuerzas para Dios, para que no llegue a su casa todo cansado y lo primero que quiere es quedarse en coma. No, para que ore, para que le dé tiempo a leer, para que todavía tenga fuerzas para congregarse, para servir a Dios. ¿Me entiende? Pero haga lo que es justo, lo que usted considere en el Espíritu del Señor que es correcto. Sigamos avanzando. En el versículo, ¿dónde me quedé? Me quedé en el versículo 22, ¿verdad? A los siervos. El capítulo 4, versículo 1 dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros ojos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Los que tienen el privilegio de ser supervisores, gerentes, dueños, no traten mal a sus empleados. ¿Quieren ir al cielo? No traten mal a los que Dios les ha puesto a ustedes para gobernar, porque ellos también son creación de Dios. Y si usted los trata mal a ellos, aunque no sean creyentes, usted está tratando mal al que los creó. Y si usted los trata bien, también está tratando bien al que los formó. Si usted ve a un empleado ahí que es bastante difícil, hable con él, exhórtelo con paciencia, no le ande pegando gritos: hey tú, perezoso, o aquí o por allá, muévete. Se ve feo. Y eso es muy común en los trabajos, en muchos trabajos, los gritos de los supervisores. ¿Por qué? Porque nunca han tenido nada y aquí en este país les dan un puestecito. Híjole, y se creen los dueños de la compañía. No, Dios dio el privilegio y Dios lo va a quitar. Un pastor decía: Dios da plaza y Dios desplaza. Para que no nos creamos. No, hermanos, seamos humildes, hallaremos gracia delante de ellos. Y la gente, cuando uno los trata bien, rinden, trabajan. Pero si los tratan mal, hacen las cosas de mala gana y ahí le van a destruir el trabajo. Porque no, ¿para qué? ¿Para qué si me trata mal? Pero si lo trata bien, honrando a Dios, conozca, y máxime si son hermanos. Máxime, yo conocí una persona que tenía empleados hermanos y por ser hermanos era el último que le pagaba el cheque. Porque pensaba de plano que ese hermano me va a entender. Y siempre se quejaba de que es que no me alcanzó, es que no me alcanzó. Siempre quedándole mal al hermano. Y el hermano, como era entendido: está bien, hermano, no se preocupe. Ese sí era hermano, el otro no. No, y máxime si es hermano, a él trátelo mejor porque ha sido lavado con la sangre del Cordero y ambos comparten la fe, ambos quieren ir al cielo y ambos están haciendo la lucha de llevarse bien y de hacer las cosas con agrado para Dios. O sea, qué bonita es la palabra del Señor cuando nos expande un poquito más las cosas a nuestras propias responsabilidades, a la voluntad de Dios que tiene para cada uno de nosotros en particular. Acompáñeme a Tito, por favor. El libro de Tito. Porque este libro también tiene un consejo para los jóvenes. Porque los jóvenes no se nos escapan. Y aquí tenemos algunos jóvenes los cuales la palabra de Dios quiere hablar, quiere exhortar. Capítulo número, ¿qué le dije? 2, ¿verdad? Versículo 6. Asimismo,
exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo, en buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Para los jóvenes, estos jóvenes, los cuales tienen la fuerza, algo aprenden en la escuela, lo vienen a enseñar a sus padres. Algo aprenden allá, ya quieren enseñarle a los otros. Tienen todo el derecho, pueden hacerlo, pero sean prudentes. Sepan qué van a decir, cómo van a hacer las cosas. La Biblia dice que delante de las canas, que guardemos reverencia, el respeto. Inclinemos nuestra cabeza delante de las canas. Eso es delante de los ancianos. Que porque hay jóvenes, hay personas que piensan que los ancianos son unos ineptos solo porque ya están viejitos. Y yo he encontrado varios ancianos, hermanos, que he aprendido desde joven. A mí me ha gustado andar con personas grandes, adultas. Dios me ha dado la gracia de saber electricidad, pintura, un montón de cosas. ¿De dónde aprende todo eso? De alguien más. Y me ha gustado rodearme de personas grandes, con sabiduría, para adquirir sabiduría. Entonces, hay veces que los jóvenes, porque ya cursan universidad, porque ya tienen alguna técnica, algún conocimiento, ya piensan que los ancianitos, los que andan en bastones, o los que en silla de ruedas, o los que caminan normal, están obsoletos en tecnología. Ay, mira, ese señor no sabe ni siquiera cómo usar un teléfono. O los nietos con sus abuelos, como sea, ¿no? Aunque ya esté como que dice obsoleto en la tecnología. Cuando la tecnología estaba de punta en su tiempo, lo sabía usar. Cuando nosotros lleguemos a viejos, la tecnología del futuro, nosotros vamos a estar obsoletos. Porque así es la vida. Y lo que tienen los ancianos es experiencia. Y la experiencia ayuda. Hay un dicho que dice, la práctica hace al maestro. ¿Cierto? Entonces, jóvenes, sean prudentes, respeten a los mayores. Nunca traten de ser superior a alguna persona, aunque conozcan mucho. Callen. A veces he conversado con personas y yo les podría aconsejar, podría yo darles un tip, pero espero el momento adecuado. Y no presumo en ese momento mi conocimiento, sino espero el momento para no avergonzar a esa persona que es mayor que yo, sino espero su momento y le digo, mire, esto, aquello. ¿Por qué ser arrogantes? Hay que ser nobles, sencillos, si quieren los jóvenes ir al cielo. ¿No les parece? Tito 2:2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. También los ancianos, ancianos que quieren ir al cielo, sean sobrios. Un sobrio es una persona que tiene sus sentidos bien. Y una persona que no tiene bien sus sentidos se llama ebrio. Por eso al borrachito se le dice ebrio, porque sus sentidos están alterados. Entonces el anciano debe ser sobrio, porque en él
De él se espera, hay una expectativa del anciano, que en los momentos de consejo sea el anciano el que imparta la consejería, pero no solo la imparta, sino la demuestre. Cuando ese joven quiera presumir, ese anciano debe ser prudente, sobrio, entendido, serio. ¿Qué es serio? Que no tenga un espíritu juvenil. Hay ancianos que tienen el espíritu de la chimoltrufia, que yo cuando digo una cosa digo otra, tengo o no tengo razón. Una cosa opinan una cosa, un tiempo opinan una cosa, al otro tiempo varían de decisiones, están cambiando. Eso no es seriedad. Se ve mal en un anciano, y máxime un anciano de iglesia. Por eso el anciano debe usar de la palabra de Dios, que dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Porque de ellos hay una expectativa, que ellos tengan las mejores respuestas, los mejores consejos, las mejores instrucciones. Es una desventaja que yo tengo como pastor. Pero ya llegaré a mi tiempo de ser anciano. Entonces vendrán a mí a pedirme consejos. Entonces las predicaciones llegarán más al corazón. Porque va a decir, es que él tiene experiencia. Este joven no tiene experiencia todavía. Pero la palabra no es de experiencia. Es que la palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Es palabra de Dios. Y a Dios se le llama el anciano de días. Ajá. Así que, aunque salga de la boca de un niño, si es palabra de Dios, es veraz. Entonces los ancianos, hermanos, dice que sean sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Respecto a la paciencia, dicen que los ancianos se vuelven niños cuando llegan a cierta edad. No sé, ¿verdad? Se vuelven como niños. Necesitan ser pacientes y necesitan paciencia con ellos. Pero hermanos, no solo quedémonos con los ancianos, sino vayámonos a las ancianas. Las ancianas dice que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas en su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En mis cortos años de vida, 36 años, he tenido el privilegio de conocer dos ancianas. Refiero a ancianas ya, personas de la tercera edad, creyentes, que cuando hablábamos con ellas, yo ya era pastor, y según vamos a visitar para exhortar a la hermana, para animarla, porque está sola. ¿Quién cree que salía exhortado de la conversación y la visita? Nosotros. Porque tenían un ejemplo que mostrarnos. Oración, consagración, lectura, sabiduría. Salía uno ahí bien animado para servir a Dios, y uno iba a animarlas para servir, para continuar sus últimos días. No, ya estaban más listas que uno. Y las ancianas que deben ser prudentes, no calumniadoras. Normalmente a las mujeres les tienen el mal concepto de que son muy chismosas. No sé por qué, pero ese mal concepto en las cristianas no debe ser así.
La dice que las mujeres no deben ser calumniadoras, estar calumniando. No, no, no. Enseñen a las jóvenes a cómo amar a sus esposos. ¿Cómo es que llegaron a los 145 años? A mí me alegra ver ancianitos juntos. Hay ancianitos que dan ternura con la manita acá. ¿Ya? Tal vez no pueden aconsejarnos con sus palabras, pero solo mirarlos nos dicen, estos se aman. Yo quiero ser en mi matrimonio como estos viejitos, hasta que la muerte me separe. ¿No le parece un buen ejemplo ese? Le preguntaron a un matrimonio cómo, que les dé el secreto, cómo durar en el matrimonio. ¿Cómo durar? Porque ya estaban. Y el esposo le dice, la esposa dice, hago lo que él me dice. Y el esposo, hago lo que ella me dice. Eso quiere decir que tenían mucha comunicación. No es que mandaba uno al otro, sino tenían demasiada comunicación, que cuando la esposa tenía razón, se hacía lo que la esposa opinaba. Y cuando el esposo tenía la razón, se hacía lo que el esposo opinaba. Porque a veces los maridos queremos tener la razón y somos, no, que se hace lo que se hace, aunque estemos equivocados. No, hermanos, seamos sabios y entendidos. Las ancianas, buen porte, prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Quiere ir al cielo la anciana? Cuídese, que sus últimos días no se rebele contra su viejito y ponga los ojos en un joven. Porque hay quienes lo han hecho así. Claro, en el mundo. Nosotros no. Y para ir terminando, Colosenses 4:2. Para que todo esto sea posible, para que las casadas y los casados cumplan con la voluntad de Dios como casados, para que los hijos, los padres, los siervos, los amos, los jóvenes, los ancianos cumplan con la voluntad de Dios, no es nada más de esfuerzo. Hay que cumplir con este requisito, perseverar 4:2 en la oración, velando en ella con acción de gracias. Para yo ser buen padre, yo tengo que traer a mi hijo en mis oraciones. Para yo ser un buen esposo, tengo que tener a mi esposa en mis oraciones. Mi esposa, ambos orando en familia, vamos a orar para que mi familia esté bien. Es aconsejable que mínimo una vez por semana haya un pequeño culto familiar. Nosotros lo practicamos mucho con mi familia hace mucho tiempo. De vez en cuando lo hacemos por cuestión de que andamos más bicis. Pero antes había culto. Gaby dirigía, ahí tenemos unos videos. Gaby dirigía, Axel predicaba. Preparaba los sermones para el jueves. Y ellos se preparaban y él se preparaba, papi, mire, esto es lo que yo voy a predicar. Y se hacía una lista como la mía. Él me decía, papi, ¿puedo ver su cuaderno? Y se ponía a ver cómo le hacía yo. Y habían cultos en casa. Tenemos oración en casa cada semana. Hoy vamos a orar de esta manera. Hoy vamos a orar uno por uno. Todos los demás escuchamos. Ahora no, ahora yo dirijo la oración. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo el Padre puede dirigir. Hay que darle oportunidad a ellos para que ellos también se expresen y nosotros guardar silencio. Porque si no, no vamos a enseñarles cómo orar, ni ellos van a aprender cómo orar. Nos deben escuchar orar. Y nosotros debemos escucharlos a ellos orar. ¿Qué están pidiendo? Usted se va a sorprender cuando se reúna así. Déjelos orar, usted se va a sorprender.
de cómo oran los niños. En su inocencia, oran de una manera muy bonita. Tienen más fe que algunos de nosotros que estamos grandes. Pero usted va a tener una familia hermosa y bonita cuando tiene un su cultito en casa. Un altar de oración le llaman algunos. Si no tiene hijos con su pareja, un día, determinar un día, este es el día para que vamos a apartar para Dios. Así como nos sentamos frente a la tele a ver un programa, ahora vamos a sentarnos a meditar la palabra. ¿Qué piensas? Mira, tú lees aquí, yo leo acá y luego conversamos. ¿Qué dice la palabra? Y usted se va a dar cuenta de ese matrimonio, cómo se va a unir. Los pleitos van a huir de esa casa, las contiendas, las dificultades, todo eso va a huir. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios va a empezar a llenar su vida. Y yo no le digo porque me lo contaron, le digo por experiencia, porque en la casa así lo practicamos. Desde que están pequeños ha habido culto, desde que no saben hablar. Estudio bíblico, culto, estudio bíblico, culto. El primer regalo creo yo que le compré a Axel fue una guitarra. Y luego cuando nació Gaby también le compré su guitarra. Y estaban chiquitos, mi esposa pasaba a cantar su especial y pasaba el niño ahí a rasgar su guitarra, no sin música, pero ahí andaba el chiquitín ahí. Cuando empezaron a hablar ya se escuchaban alabanzas, cantos. En la Walmart, cuando íbamos a la tienda, Axel chiquitillo decía, tororererare, tororererare, tororererare. Y todavía lo comentamos. Todos deben de saber, más que él no sabía hablar. Pero cuando ya supo hablar, entonces decía, todos deben de saber. Dijo, más bajito. Yo le decía, porque lo gritaba. Todos deben de saber en la tienda, ¿quién es Jesús? ¿De dónde empieza eso? De casa. Pero cuando la casa está en el ambiente espiritual, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo el padre como padre, la madre como madre, el anciano como anciano, cada uno, no solo como cristianos. A veces nos equivocamos pensar que tenemos solamente que cumplir la voluntad de Dios como cristianos y nos olvidamos de nuestro rol en diferentes áreas. Y es cuando tenemos dificultades para servir a Dios. Pero si usted empieza a corregir esos detalles, a guardar, apartar, aparte, hágalo, intento ver, aparte un día en la semana para honrar a Dios. Va a ver su familia, de repente se va a unir, se le va a acercar. ¿Qué está haciendo mamá? ¿Qué está haciendo papá? ¿Qué está haciendo? Como el hermano Yair no es su papá, su mamá acá, pero sus familiares. ¿Qué está haciendo Yair? Está haciendo un cultito. ¿Qué es eso de culto? No, pues mira, canto a Dios, leo la escritura, medito. Y el Señor va a obrar. Yo se lo garantizo. Va a obrar. En mi hogar ha obrado tanto. En mis hijos. Claro. Por favor no me juzguen, porque el riesgo de los jóvenes es alto también allá afuera. Y combatimos para que no se los lleve el enemigo. Pero si algo sucede, ahí vamos a estar para apoyar. No dejarlos, no desampararlos. Porque mi rol para obedecer la voluntad de Dios como padre te va a terminar hasta que yo deje este mundo. ¿Verdad? Y ustedes que sirven a Dios, su rol para hacer la voluntad de Dios es servir a Dios con toda reverencia. Y terminamos con este versículo. Decíamos en el versículo 2 del capítulo 4 de Colosenses que la oración es la que nos ayuda. Tiempo con Dios. Tiempo con Dios. Yo no sé si alguno de ustedes tiene oración en casa, apartada. No la oración de la noche o de la mañana, no, la oración apartada, la separada. Si no, hágala. En su casita con su familia. Hágala solas cuando quiera, cuando pueda, pero hágalo con su familia.
Y terminamos con Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. En estos versículos encontramos las razones por las cuales debemos hacer todo lo que hemos estado escuchando. Porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. ¿Por qué hacer el resto? Lo que hemos estado escuchando los padres, ¿por qué hacerlo? Porque hay una promesa. Una promesa por la cual nosotros estamos sirviendo a Dios. Y lo cual como padres vamos a mejorar, como hijos vamos a mejorar, como empleados, como todo eso, vamos a mejorar. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es llevarnos al cielo, allá donde queremos ir. Y como decía el capítulo 27, verso 1, sí, 27, no 7, versículo 21, al revés, es: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así que pues, mis hermanos, puesto que hay una esperanza en la que Jesucristo mismo se murió por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para purificar así un pueblo propio, celoso de buenas obras, hagamos buenas obras. Yo quisiera decir mucho más y avanzar más, pero con esto considero que es suficiente para usted, porque sé que quiere ir al cielo y yo quiero ir al cielo, y por lo tanto debo de obedecer a hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo.